Hola, bienvenidos a la retroalimentación de la guía número 3 de primer nivel de lengua y literatura. En esta guía trabajamos con el texto dramático nuevamente como continuación de la guía número 2. Ahora vamos a revisar un PPT que va a resumir lo visto en la guía número 2 y nos va a dar pistas para los ejercicios de la guía número 3. El género dramático se va a caracterizar por su función apelativa, es decir, lo más importante es que los personajes dialogan. Aquí no hay un narrador que nos cuente la historia, son los mismos personajes quienes nos van a contar qué es lo que está sucediendo a través de la historia utilizando sus propios diálogos. Dentro del género dramático es muy importante diferenciar texto dramático de puesta en escena. El texto dramático es lo escrito por un dramaturgo. Atención a esta palabra, dramaturgo. Y el dramaturgo es la persona que escribe obras teatrales. Por otro lado, la puesta en escena es un montaje, es decir, un grupo de actores se reúnen y deciden llevar a cabo este texto dramático, llevarlo a cabo dentro de un teatro y actuarlo. Entonces podríamos decir de otra manera que la puesta en escena es darle vida al texto dramático escrito por un dramaturgo. Y en esta puesta en escena tenemos decisiones tomadas por el director en lo que respecta al montaje mismo. ¿Cuál va a ser la escenografía? Si se va a mantener la que recomienda el dramaturgo o a lo mejor se va a actualizar. ¿Cuál va a ser el vestuario de los personajes? ¿Cuál va a ser la iluminación? ¿Qué tal los movimientos que van a tener los actores? ¿Cómo se van a caracterizar de estos personajes? ¿Cuál va a ser el maquillaje? Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también va a depender de la época en la que se esté llevando a cabo este montaje y si el director desea mantener los elementos originales de la obra o no. Consideren, por ejemplo, que las obras de la antigua Grecia y Roma, como Antígona, como Edipo Rey, eran hombres solamente los que actuaban. Las mujeres tenían prohibido actuar en esa época. Entonces, si alguien quisiera llevar a cabo la obra tal cual fue escrita, tendría que tener solamente hombres vestidos de mujeres, por ejemplo, para realizar los personajes femeninos. No como en las adaptaciones actuales de esas obras en las que tenemos actrices y actores. Respecto al texto dramático, es importante que tengan claros ciertos elementos. Primero, las acotaciones. Estas acotaciones son indicaciones que el dramaturgo coloca entre paréntesis para indicarle al actor, actriz, director de la obra, qué sentimientos tienen los personajes, qué acciones están llevando a cabo, cómo se visten también, por ejemplo, con qué voz van a decir o entonación van a decir cierta línea, cómo se lo imaginaron. Tenemos los personajes que deben estar claramente indicados y además tenemos los diálogos, que también se van a diferenciar con las acotaciones. Ahora, sí es cierto que dentro de los diálogos, que es lo que va a decir el personaje, lo que habla, tenemos las acotaciones. La obra dramática tiene 4 grandes estructuras. Tenemos primero la presentación, el desarrollo, el clímax y finaliza en el desenlace. La presentación es el inicio de la historia y en donde conocemos a los personajes, protagonista, antagonista, personajes secundarios. Y nos presentan el conflicto dramático, cuál es el problema que se va a desarrollar a través de toda la obra. En el desarrollo tenemos las acciones que se llevan a cabo por parte de los personajes y se comienza a dar forma a la misma historia. Dentro del desarrollo tenemos el clímax y el clímax es el momento de mayor tensión dentro de la historia, es el momento previo a que la historia se resuelva, que este conflicto tenga una solución. Y el desenlace ya es la solución de todos los conflictos que se presentaron dentro de la obra y así se vuelve un equilibrio final. La obra dramática también se divide en 3 grandes elementos. Tenemos el cuadro, el acto y la escena. El cuadro es la unidad mayor dentro de la obra, o sea, es lo más general. Y el cuadro se va a marcar por los cambios espaciotemporales dentro de la trama. Por ejemplo, unos hechos pueden suceder durante la mañana
luego pueden suceder durante la noche. Eso va a ser el cuadro. Ahí tenemos un gran cambio temporal, de día a la noche. El acto es una división intermedia. También es una división de la obra, pero de una manera más pequeña. Y aquí tenemos también un cambio de puesta en escena o un cambio temporal menor. Por ejemplo, los personajes podrían haber comenzado hablando en un dormitorio y luego en el acto siguiente están hablando en el jardín. Hay un cambio de escena y un cambio de tiempo, pero más pequeño que en el cuadro. Y finalmente tenemos la escena, y en la escena es la división menor dentro del acto, y la escena se marca por la entrada o salida de los personajes. Cada vez que un personaje entra a escena, es decir, va a comenzar a participar dentro del montaje, hay una escena. Si algún personaje sale de lo que estamos viendo en ese momento, hay otro cambio de escena. Ahora, el género dramático se divide en grandes subgéneros. Tenemos por un lado la tragedia, que es esta representación de una acción grave, en donde, por ejemplo, el protagonista sucumbe al destino, porque recuerden que dentro de la tragedia griega, el destino es tan poderoso que siempre se va a cumplir y siempre es algo triste. Hay personajes nobles, tenemos dioses, héroes, reyes, emperadores, y tiene un efecto purificador en los espectadores. Purificador. ¿Qué quiere decir esto? Para los antiguos griegos, cuando una persona ve una obra de teatro, se tiene que meter tanto en la historia que durante el clímax llega a contener la respiración, porque es tal el nivel de tensión que está viendo en escena que se tensa todo su cuerpo, aprieta el cuerpo, se le corta la respiración y en el desenlace, cuando ya se soluciona este problema, bota todo eso que tenía dentro y se relaja. A eso se refiere con que es un acto purificador. Se supone que la persona, el espectador, se purifica al llegar a este clímax. La comedia, por otro lado, tiene una temática mucho más liviana, busca divertir al espectador mediante esta exaltación de los defectos del hombre. Es una ridiculización de ciertas actitudes del hombre. Y aquí ya hay personajes comunes y corrientes, son populares. Aquí puede haber un vendedor, por ejemplo, actuando con un profesor. Pero en la tragedia son siempre personajes nobles. También tenemos mezclas, tenemos la tragicomedia, que la tragicomedia fue muy popular durante el siglo de oro, y aquí mezclamos tragedia y la comedia. Tenemos personajes de distintos estamentos sociales. Recuerden que en la tragedia son generalmente clases altas, dioses héroes, y en la comedia tenemos clases más bajas, pero en la tragicomedia tenemos un sinfín de estamentos sociales y además tenemos distintos tipos de lenguaje. Puede haber un lenguaje formal e informal. El drama, por otro lado, el drama es mucho más actual y el drama también va a ser una especie de mezcla de la tragedia y la comedia. Pero aquí, dentro del drama, tenemos cosas grotescas, cosas terribles, pero también cosas bufonescos. Aquí también nos vamos a reír de ciertos elementos de los personajes. Por eso es que a las teleseries también se les puede llamar dramas. Ahí tenemos un claro ejemplo de drama. En fin, ustedes en la guía tenían esta selección múltiple la primera parte, ¿verdad? Y finalizaba con este pequeño ejercicio en el que yo les coloqué un mini cuento y este microcuento deben convertirlo ya en al menos una escena. En realidad con una escena ya estaría de ya género dramático. Y les coloqué además un cuadro de revisa tu lectura. Recuerden, el diálogo debe presentar una situación vinculada al texto. Los personajes tienen que estar relacionados con los que aparecen en el texto. El diálogo tiene que incluir estas marcas textuales que acabamos de ver dentro del PPT y aparece en su guía número 2 de género dramático. Tenemos los personajes identificables, tenemos acotaciones súper claras, sabemos con qué entonación habla el personaje o si se movió de una posición a otra. Y muy importante, verificar la ortografía y redacción del escrito. Espero que les haya quedado todo mucho más claro. Recuerden que en caso de dudas, mi correo electrónico es mariela.quiros@escuelamicaela.cl. Adiós.